Es una partida un poco complicada. Piezas blancas para Mark Taimanov y piezas negras para Yuri Aberbach. Yuri Aberbach además de ser un gran jugador de ajedrez, es un escritor de libros de ajedrez. Ha escrito varios libros sobre finales. Hay uno sobre finales de piezas menores que te recomiendo porque es muy bueno, escrito por Yuri Aberbach. Sin más, comenzamos. Mark Taimanov abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, E3 y enroque de Yuri Aberbach. Alfil D3, D5, caballo F3, B6, enroque de Mark Taimanov y alfil B7. C por D5, E por D5, A3, se amenaza al alfil que está en B4, alfil D6, B4, torre E8, dama B3, A6, A4 y caballo C6. Se amenazaba al peón de B4, así que hay que jugar alfil A3. A5 y aquí nos vamos a detener. Encontré una partida en mi base de datos entre Estremera Panos y Víctor Kosnoy, en la cual se jugó alfil B5. Se jugó alfil B5 y Víctor Kosnoy con negras ganó. Estremera Panos es un jugador que para aquel entonces tenía 2400 de elo cuando se jugó esta partida en Linares, en el año 1998. Está casado con una gran maestro de ajedrez española de origen suizo. B5 es lo que juega aquí Mark Taimanov. Caballo B4, alfil E2, caballo E4 y aquí nos vamos a detener de nuevo. Hay una partida que he encontrado entre Azmayparsvili y Razubayev, jugada en el año 1983, mucho después de esta partida, en la cual las blancas continuaron con la jugada torre FC1. Torre FC1, dama E7 y allí las blancas ganaron. Razubayev también es además de ser jugador de ajedrez, es un escritor de libros. Ha escrito un libro sobre el paso al final que también es muy bueno. Y Azmayparsvili es un jugador muy polémico. En el año 2004 fue condenado por darle un cabezazo a un guardia civil en Calviá. También ha desempeñado un alto cargo dentro del ajedrez europeo y tuvo un incidente con un canadiense después de que el canadiense llegara al torneo con pantalón corto. Pero bueno, nos vamos a centrar en el aspecto ajedrecístico. En esta partida de Taimanov-Aberbach, Taimanov va a jugar torre a C1. Como he dicho antes, en la partida antes mencionada entre Azmayparsvili y Razubayev se jugó torre FC1, la otra torre a C1. Y allí ganaron las blancas. Pero eso fue mucho después, en el año 1983, 30 años después. Torre E6 y torre F D1. A Stockfish le gusta más la variante alfil por B4. Esto le gusta más a Stockfish. Alfil por B4, A por B4, caballo por E4 y D por E4 con igualdad. La posición más o menos estaría igualada. Torre F D1 juega Taimanov. Y ahora Aberbach juega torre H6. Stockfish prefiere la jugada caballo por C3. En lugar de torre H6, que es lo que juega Yuri Aberbach, que no es mala jugada en absoluto. De hecho, Yuri Aberbach va a atacar fuertemente. Vamos a ver un fuerte ataque. A Stockfish aquí en esta posición le gusta más caballo por C3, torre por C3, C5, B por C6, alfil por C6, E5, alfil por E5 y D por E5, y la posición más o menos estaría igualada. Si torre por E5, sencillamente alfil por B4. Vamos a la posición anterior, tras torre Fd1, torre H6, juega Yuri Aberbach, y ahora se está amenazando al peón que está en H2. Aquí es perfectamente jugable la jugada H3. Sin embargo, Taimanov decide meterse en complicaciones. Podría haber jugado H3 y llevar la partida hacia un juego más tranquilo. Taimanov juega caballo por E4.
dejando que capturen en h2. Averbach juega alfil por h2, jaque. Y ahora fíjate cuál es la idea. Se da jaque y si caballo por h2 sencillamente sigue dama h4. De hecho es lo que va a ocurrir. Caballo por h2 y ahora dama h4. Se amenaza al caballo, que está aquí en h2, y si el caballo se va, la dama entraría en h1, con efectos letales. Fíjate también que Taimanov tiene amenazado a este caballo, que está aquí en e4. La posición es un pelín complicada. Hay posibilidades como por ejemplo rey f1 o f4. Sin embargo, Taimanov encuentra la mejor jugada. Hace una jugada muy aguda que merece un signo de admiración. Taimanov juega caballo f6 jaque. Ahora ese caballo se puede tomar de tres formas distintas y hay que hilar muy fino. Capturar el caballo con la dama sería un error por caballo g4, amenazando a la dama que estaría en f6 y a la torre que estaría en h6. Tomar el caballo con la torre sería un error. Lo correcto es jugar g por f6, que es lo que jugó Yuri Averbach. Vamos a ver lo que pasa si torre por f6, que hubiera sido un tremendo error. Si las negras juegan torre por f6, sencillamente, fíjate que se amenaza al peón de f2, no se puede capturar en b4 por la amenaza torre h6. Lo correcto es caballo g4, atacando la torre y defendiendo al peón de f2. Torre f5 con la idea de llevar esta torre a h5 en un futuro. Y ahora las blancas siguen con torre por c7. Y ahora no se puede jugar torre h5. Lo mejor aquí es jugar alfil c8. Si las negras juegan torre h5, sigue el golpe caballo f6. Quedaría jaque al rey y a continuación este alfil se comería a la torre que estaría en h5. Torre h5, caballo f6, g por f6. No vale dama por f6 porque tras caballo f6, dama por f6, alfil por h5. Tras torre h5 y caballo f6 hay que jugar g por f6, alfil por h5, dama por h5 y torre por b7. Y esto le daría ventaja a las blancas. Por eso aquí no se puede jugar torre h5. Lo correcto aquí sería alfil c8, amenazando h5. Lo mejor para las blancas sería g3. Dama d8 amenazando la torre. Torre de c1. Alfil e6, alfil por b4, a por b4, caballo e5, h5, dama por b4, dama f6, dama e7, dama por e7, torre por e7, g6 y ahora caballo por g6. Si f por g6, torre por e6. Digamos que se cambia el alfil que tienes aquí por el caballo. Esto le daría ventaja a las blancas. Por eso, tras caballo f6, no se puede capturar con la torre, ni mucho menos con la dama. Jugar dama por f6 sería un suicidio total por la jugada caballo g4. Lo mejor que tienen aquí las negras es g por f6, la jugada correcta. Ahora se amenaza al caballo que está en h2 y que no se puede ir. Si el caballo, por ejemplo, se va a f3 o a f1, entraría la dama en h1. Alfil f3 es lo que tienen que jugar las blancas. Dama por h2, jaque, rey f1, dama d6. Aquí Stockfish prefiere la jugada rey a2. Rey a2 hubiera sido mejor para las blancas según Stockfish. Taimanov va a jugar dama c3. Se amenaza al peón de c7 y Averbach contesta con c6 y la posición está totalmente igualada. Aquí las blancas podrían haber conseguido una pequeña ventaja, pero muy pequeña, prácticamente nada, con la jugada g3. g3, torre c8, dama d2, c por b5 y a por b5, con una muy pequeña ventaja para las blancas, prácticamente nada. Sería una posición casi de tablas. c6, b por c6, alfil a6, jaque, rey e1 y torre c8. Las negras
tenían aquí una oportunidad de conseguir también una pequeña ventaja que Yuri Alba no fue capaz de ver. En lugar de la jugada torre C8, Yuri Alba podía haber jugado la jugada dama H2. Y eso hubiera colocado a Taimanov en una situación crítica. Vamos a verlo. Dama H2, amenazando entrar en G1, no se puede capturar en B4 con el alfil, no hay tiempo. Rey D2, dama H4, torre E1, dama por F2, jaque y rey D1. Y las negras tendrían una pequeñísima ventaja, muy poca. Pero en lugar de dama H2, Yuri Alba jugó torre C8. No fue capaz de ver esa variante que le hubiera dado una pequeña ventaja. Ahora es el turno de Taimanov, que va a jugar aquí alfil E2. A Stockfish le gusta más alfil por B4. Alfil por B4, A por B4 hubiera sido mejor. Un pelín mejor según Stockfish. Alfil E2. Y aquí nos vamos a detener un momento. Fíjate que se está amenazando al alfil que está en A6. No se puede capturar en C6 con la torre porque sigue alfil por B4. Lo mejor para las negras aquí sería jugar alfil C4, que Averbach no fue capaz de ver. Y por supuesto, torre por C6 sería un error que lo vamos a ver. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar alfil C4. Alfil E4, perdón, alfil C4, E4, dama por C6, alfil por B4, A por B4, dama por B4 y dama E8. Y las negras tendrían una pequeña ventaja, una muy pequeña ventaja. No se puede capturar con la dama en B6 porque sigue dama por E4. Tras alfil E2 hemos analizado alfil C4, que sería lo mejor y que le daría a las negras una pequeña ventaja. Tomar en C6 sería un error, vamos a verlo. Torre por C6 sigue alfil por B4, torre por C3, alfil por D6, torre por C1 y torre por C1. Las blancas tendrían ventaja. Por eso, tras alfil E2, Averbach hace una jugada que no es la mejor según Stockfish, pero tampoco se puede decir que sea un error. Averbach juega torre H1 jaque. Rey D2 y la posición está igualada. Torre por D1, rey por D1 y ahora alfil C4. Bien, en lugar de... bueno, alfil C4 es una jugada correcta, pero aquí la jugada torre por C6 no funciona. Si torre por C6, sigue dama por C6, dama por C6, torre por C6, alfil por E2, jaque, rey por E2, caballo por C6 y alfil D6. Y en el final las blancas tienen ventaja. Este final lo ganan las blancas. Por eso tras rey D1 no se puede jugar torre por C6. Alfil C4 juega Averbach la jugada correcta. Si alfil por C4, dama por C6. Alfil por C4 y ahora Averbach no toma con la dama, toma con la torre, juega torre por C6. Torre por B4, A por B4, dama D3, dama C7, no hay prisa por capturar en C4, rey E2 y ahora D por C4. Averbach se queda con dos peones muy peligrosos, este C4 y este de B4, que van a jugar un importante papel de ahora en adelante. Dama E4 y Averbach pone ya en marcha a esos peones, juega C3. D5, juega ahora Taimanov, se amenaza a la torre, torre C4, amenazando a la dama. Y aquí viene ya lo que se puede decir que es el primer error grave de la partida. Antes lo que hemos visto eran pequeñas imprecisiones. A Stockfish no le gustaba una jugada o las Taimanov y también Averbach han tenido la oportunidad de conseguir una muy pequeña ventaja, prácticamente nada, pero digamos que ha sido, hasta ahora, el juego de ambos jugadores ha sido correcto. Y aquí viene el primer error de la partida. Aquí la jugada D6 era lo mejor para Mark Taimanov. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto era D6,
torre por E4 y D por C7 y la posición estaría igualada a pesar de estos dos peones que pueden parecer terroríficos. Tras torre C4, en lugar de la correcta D6, Taimanov jugó dama D3, un tremendo error. Y ahora dama C8, se amenaza B3, F3 y ahora Yuri Averbach le devuelve el favor a Taimanov y comete un tremendo error después del cual la posición vuelve a estar igualada. Yuri Averbach podía haber conseguido una ventaja decisiva con la jugada torre C5. Torre C5, torre H1 y F5 y las negras ganan el final. Pero tras F3 de Taimanov, Averbach jugó B3. Y esto es un tremendo error después del cual la posición se iguala de nuevo. D6 juega ahora Taimanov, la posición está igualada, se amenaza torre H1, no se puede capturar en A4 por torre por C3. B2 juega ahora Yuri Averbach, se amenaza a la torre que está en C1, torre H1 y aquí viene el error decisivo que le cuesta a Yuri Averbach la partida. La partida podía haber acabado en tablas con la jugada B1 dama, coronando dama. B1 dama, torre por B1 y torre por A4. La posición hubiera sido de tablas. Averbach juega ahora F5. F5 para parar la amenaza aquí en H7. Vamos a ver cómo Yuri Averbach podía haber conseguido tablas. B1 dama, torre por B1 y torre por A4. La posición estaría igualada. Pero tras F5, ahora Taimanov tiene una ventaja decisiva. D7 juega Taimanov amenazando a la dama. Aquí la posición blanca ya es totalmente ganadora, pero Averbach comete un error que lo que hace es acelerar su derrota. Con la jugada dama D8, que hubiera acabado en un sacrificio de torre, con la jugada dama C8 sacrificando esta torre, las negras hubieran resistido más. Averbach va a jugar ahora C2 y tras C2 las blancas le dan mate en 17 movimientos. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es sacrificar la torre con dama D8, dama por C4, dama por D7, dama por C3, dama por A4, dama por B2 y F4. La ventaja blanca sería abrumadora. Fíjate que las negras pierden la torre. Pero en lugar de dama D8, que era lo correcto, Yuri Averbach jugó C2. Y ahora las negras reciben mate, como he dicho antes, en 17 movimientos. Una jugada muy fuerte de Taimanov. Juega dama D8 jaque. Te preguntarás, ¿por qué no D por C8? ¿Por qué no capturamos esta dama con el peón? Pues muy sencillo. Si D por C8 sería un tremendo error, sigue torre por C8, dama por F5, C1 dama, dama por H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7, dama E5 jaque, rey D7, rey D5 jaque, rey C7 y las negras se escapan. Por eso tras C2 no se puede jugar D por C8, que sería un error. Lo correcto aquí sería jugar D8 jaque, lo que hizo Taimanov. Dama por D8, dama por D8 jaque, rey G7 y dama G5. Y aquí, con las piezas negras, Yuri Averbach se rindió. Vamos a ver lo que hubiera sucedido, que es muy interesante. Tras dama G5, dando jaque, fíjate que estos dos peones son terroríficos. Podría haber seguido lo siguiente. Rey H8, dama por F5, rey G8, dama, torre por H7, C1, coronamos caballo, no coronamos dama, rey F1, torre C7, torre H6, dama, coronamos dama, dama G5, jaque, dama G6, torre D8, jaque, rey G7 y dama H8, jaque mate. Esta variante la he encontrado con Stockfish. Lo cierto es que tras dama G5 jaque, Yuri Averbach con las piezas negras se rindió.